Bien, en primer lugar tendremos al maestro Víctor Ortega Guzmán con la conferencia Minería de Grafos, un caso de recomendaciones de productos en una base de datos empresarial. El maestro es maestro en computación por UNIVA y licenciado en informática administrativa por el ITESO. Cuenta con especialidad en tecnologías para Business Intelligence, Data Warehouse y Data Mining por la Universidad Oberta de Cataluña y con especialidad en mejora de procesos de negocios por el ITESO. Actualmente cursa su doctorado en Ciencias de la Ingeniería y desde el 2004 es docente del ITESO, fue coordinador de las licenciaturas en Informática Administrativa y en Tecnología de la Información y de la maestría en Informática Aplicada. Del 2007 al 2011 se desempeñó como consultor del Programa de Gestión de la Innovación y la Tecnología, PROGIN. Actualmente es profesor de planta del Departamento de Electrónica. Entonces, luego tendremos la conferencia del doctor Víctor Hugo Saldívar Carrillo, métodos semánticos para la extracción de información y construcción de ontologías. El doctor Saldívar Carrillo es doctor en informática con especialidad en inteligencia artificial y sistemas cognitivos por, bueno, yo no sé mucho francés, pero lo voy a decir en español porque lo entiendo mejor en español, la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de Bretagne en Francia, algo así, del francés. Maestro en informática con especialidad en inteligencia, bueno, ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto ITESO, profesor investigador desde el 1997 del ITESO y coordinador de la maestría en informática aplicada desde 1997 al 2001. Ocupó el puesto de coordinador de investigación y posgrado del 2002 al 2005 y fue director del DESI del 2014 al 2021. Actualmente se desempeña como coordinador de proyectos de aplicación profesional del DESI. Sus áreas de investigación son inteligencia artificial, agentes inteligentes y administración del conocimiento. Y trabaja también en áreas de web semántico, agentes inteligentes, particularmente en el desarrollo de algoritmos y herramientas de búsqueda y análisis semánticos en archivos de textos libres. Cuenta con una patente en los Estados Unidos. Yo pido disculpas a los investigadores del ITESO porque yo estuve en el 2019 en ITESO y bueno, pasé por el DESI, por el Departamento de Electrónica, por allá la parte de biotecnología, pero sí, seguro me lo presentaron algunos de ustedes, pero la memoria ahora me falla, pero realmente fue una estancia súper interesante. Así que gracias por estar con nosotros acá en este Congreso de Ingeniería Loyola 2021 y le dejamos la palabra para que puedan hacer las presentaciones. Tienen unos 25 o 30 minutos y al final haremos una ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Víctor, si quieres tú primero. Ok, gracias. Ok. Se supone que están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Ok. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación y la presentación. Yo les voy a hablar de un caso de recomendaciones de productos muy concreto en una base de datos empresarial. La agenda de mi presentación es la siguiente. Hay una introducción, voy a poner en contexto la parte que estamos hablando de grafos. Después voy a pasar a las bases de datos basadas en grafos. Después hablaré en concreto sobre la parte de recomendaciones y conclusiones. Es una presentación sencilla, breve, puntual, con la intención de propiciar
un diálogo. Bueno, antes que nada, la representación matemática del grafo la vemos aquí. Una de las formas de representarlo matemáticamente, hay varias disponibles en las que vemos que el grafo está compuesto por los nodos y las aristas, las siglas en inglés. Para el contexto de la presentación me voy a referir a nodos y relaciones en lugar de vértices y aristas, que son sinónimos. En este caso, tenemos varias formas de representar un grafo, donde una comúnmente utilizada es una representación gráfica, donde tenemos los nodos A, B, C, D, E, F, G, y tenemos relaciones, pero no es la única forma. También podemos representarlos un grafo, en este caso un grafo dirigido, y para este momento no hablamos de atributos y lo podemos representar también con una matriz de adyacencia no simétrica. ¿Por qué no es simétrica? Porque tenemos la representación de los nodos en los renglones y en las columnas, y cuando hay una unión o una relación de un nodo con otro, tenemos un 1, como por ejemplo aquí, si ubicamos el renglón con la A y nos paramos en la columna C, ahí hay un 1, porque podemos ver aquí gráficamente que hay una unión entre el nodo A y el nodo C. Entonces es esa parte. Al decir no es simétrica, la dirección importa. La dirección es desde el nodo A hacia el nodo C. Si no importaran las relaciones, podríamos representar una matriz simétrica donde aquí habría solo ceros y sería un espejo esta parte de la matriz, ¿sí? Entonces, si hacemos el recorrido, podemos ver en la parte gráfica, tanto en la matriz, la misma representación. Si nada más analizamos el renglón del nodo A, entonces vemos que el nodo A tiene conexión con el nodo C y tiene conexión con el nodo F. Si regresamos a la parte gráfica, a la representación gráfica, vemos exactamente esta conexión del nodo A con el nodo F y del nodo A con el nodo C. Si hacemos lo mismo con el renglón del nodo B, vemos que hay una relación del nodo B con el nodo C, como lo podemos ver aquí, del nodo B con el nodo C, y otra del nodo B con el nodo D. Aquí lo vemos, del nodo B con el nodo D. Perdón. Ok, otra forma de representarlo de estas dos es la lista de adyacencia, en donde vemos el nodo A y todos los nodos con los que tiene relación. Ya vimos estos dos y tiene el nodo A tiene una relación con el nodo C, el nodo A tiene una relación con el nodo F, tal como lo vemos aquí y lo vemos en el diagrama. De igual manera podemos revisar el nodo B con el nodo C y el D. Aquí está la representación y aquí está de esta parte. Y finalmente, también lo podríamos representar como un par ordenado, donde tenemos la relación del nodo A con el nodo C, el nodo A con el nodo F, o del nodo B con el nodo C y del nodo B con el nodo E. Así podríamos llevar a cabo la construcción de este grafo en las 4 formas que estamos representando. Pero esto, ¿para qué nos serviría? Si yo cambio un poco y a cada nodo le doy un contexto, y entonces en lugar de llamarles nodo A, nodo B, nodo C y nodo D, empiezo a dotar al nodo de información, y para dotar al nodo de información tendríamos que hablar de incluir atributos, tanto en relaciones como en nodos. Aquí nos referimos a B, C, y son ejemplos útiles, son ejemplos buenos, son ejemplos para entender, ¿sí? Pero aquí le estamos dando el sentido. Y en esta parte el nodo tiene una imagen, tiene un título, tiene más atributos, pero si pudiéramos utilizar este ejemplo sencillo, pues aquí podríamos ver el grafo y podríamos ver que
esta película tiene una relación con esta película. Y si a la relación le ponemos un nombre y decimos, la persona que vio esta película también vio esta película, ¿sí? Y entonces empieza a tomar otro sentido esta representación que a veces parece útil, pero en este caso nos da el contexto para entrar a la parte de recomendaciones, ¿sí? Que es hacia donde vamos. En esta parte de recomendaciones necesitamos trabajar con grafos, evidentemente, porque las relaciones están tejidas, entretejidas. Necesitamos hablar de grafos dirigidos, necesitamos hablar de grafos con atributos y podríamos hablar, en este caso son grafos homogéneos, ¿sí? Estamos hablando de películas, pero podríamos hablar de grafos heterogéneos, podríamos hablar de películas y además de eso podríamos hablar de actores y además de eso podríamos hablar de países y podríamos hacer una relación y analizar todo este tipo de información que está implícita, que sería importante, que sería muy útil para ofrecer algo más que está embebido en la estructura. Si seguimos adelante, pues nos daríamos cuenta que este es otro ejemplo, ¿sí? Y tenemos un nodo y lo podemos representar con las imágenes y demás, pero si queremos avanzar un poco, lo podemos representar de esta manera, donde tenemos nodos tipo producto. Cada uno de estos es un producto, un celular, un reloj, un protector, unos audífonos, una base. Y entonces, si hacemos una analogía con este, podríamos representar la búsqueda de productos en Amazon, en Mercado Libre, de una tienda departamental que tiene su página en línea y podríamos sacar recomendaciones en tiempo casi real para los usuarios que estén registrados o no estén registrados o simplemente entren al sitio y realicen una búsqueda como esta. Y con esta parte nosotros inmediatamente podríamos sugerir, cualquiera de ustedes ha navegado por esas páginas y que tú selecciones un producto e inmediatamente te sugiera otros dos, es que hay algo que está registrando las búsquedas. Hablamos solamente de búsquedas, pero si el usuario se registra y el usuario hace una compra, entonces podemos hablar de búsquedas, de compras, de devoluciones, y esta parte simplemente se representa como un nodo tipo producto donde hay una relación con sí mismo. Esta es la representación, es una abstracción, es la representación general de este grafo y esta es la instancia, este es el grafo completo de este ejemplito pequeño, ¿sí? Entonces, si sigo adelante, la parte de los grafos y demás es útil, pero necesitamos algo más, necesitamos ciertos repositorios, ciertos esquemas de almacenamiento que nos ayuden a aprovechar esa información. Ya mis colegas hablaron de Big Data, Big Data, como quieran llamarle, y evidentemente hay información no solo de base de datos que alimenta todo esto. Yo me voy a centrar nada más en el segmento de las bases de datos. Y si hablo de bases de datos, puedo hablar de bases de datos relacionales, donde seguramente el 90-95% de ustedes ha tenido contacto con ellas y dado que son estudiantes de ingeniería, seguramente han utilizado una de estas bases de datos. Estas bases de datos relacionales son muy útiles. Yo creo que se van a mantener vigentes para cierto tipo de negocios. Ejemplos de estas bases de datos puede ser SQL Server, puede ser IBM DB2, puede ser el ejemplo de Oracle. Puse unas cuantas, pero de este mundo, de este tipo de base de datos, podríamos hablar y podríamos dar una conferencia aquí. Pero si tengo esto, aquí hay las bases de datos relacionales, no solo SQL, que tienen 4 grandes familias.
Y estas 4 grandes familias, tenemos las bases de datos llave-valor, y aquí tengo ejemplos, la base de datos de Amazon, DynamoDB, y la base de datos de Oracle, como uno de los ejemplos, pero hay más. Tenemos las bases de datos basadas en documentos, que realmente el documento es un XML que le puedes explotar, utilizar toda esa información, y una base de datos muy usada, MongoDB, pero acá hay otra que también es conocida. Las bases de datos basadas en columnas, como Cassandra, HB de Apache, y las bases de datos basadas en grafos. Y aquí pongo 2 ejemplos concretos, pero voy a profundizar un poquito más en ello. Antes de pasar adelante, aquí pongo las bases de datos basadas en grafos, porque si se fijan, voy construyendo hacia esta parte que es el centro de la presentación. Dentro de las bases de datos relacionales hay algo impresionante que comparte, que esa parte impresionante es el lenguaje de consultas, SQL, es un lenguaje declarativo. Tú no te preocupas por decirle cómo lo haga, sino simplemente le dices, ok, dame el listado de clientes que han comprado más de 10,000 pesos. Entonces, las estructuras que hay detrás para recorrerlo y demás, el motor de base de datos se encarga de eso. En este lado, en el lado azul, en este mundo, no hay un lenguaje único que hable en todas las bases de datos como lo hay en las de SQL. Tú tienes que hacer tus propias búsquedas con un lenguaje, Java, Python, Go, el que tú más te sientas cómodo para hacerlo. Pero si nos vamos directamente a las bases de datos basadas en grafos, vemos 3 subtipos dentro de ellas. Las bases de datos que almacenan la estructura, las bases de datos basadas en grafos que almacenan la información realmente como un grafo, las tripletas, y las bases de datos convencionales que proveen apoyo para los grafos, como podría decir SQL Server. El doctor Saldívar, mi colega, va a profundizar un poquito en esto. Yo nada más lo menciono como una parte más. Y aquí hay algunos de estos ejemplos. Neo4j es una base de datos que almacena los grafos de forma nativa, que usa un lenguaje llamado Cypher. Este lenguaje llamado Cypher tiene una propuesta, y es una propuesta en la que da su código también como un lenguaje declarativo para avanzar en el proceso de generar un estándar como lo es SQL para las bases de datos relacionales, un estándar para las bases de datos basadas en grafos. Actualmente hay muchos sabores y tú utilizas cualquier lenguaje de programación para hacer tus búsquedas, o también puedes utilizar Cypher, puedes utilizar Spark, puedes utilizar Gremlin, puedes utilizar varios, ¿sí? Y algunas de ellas trabajan con el mismo lenguaje, pero no todas utilizan el mismo. En esta parte, Neo4j aportó la esencia del lenguaje Cypher como un producto de uso libre, y entonces hubo una parte en la que muchos aportan de esto con la intención de que haya un lenguaje único disponible para todas las bases de datos basadas en grafos y se convierta como un estándar, como en el estándar que realmente SQL es un estándar de las bases de datos relacionales. Para allá se quiere caminar con eso, ¿sí? Entonces, ahora sí, con esta parte de contexto, el caso concretamente es, tomamos una base de datos relacional de SQL Server y la migramos hacia una base de datos basada en grafos, Neo4j, ¿sí? Tenemos el esquema relacional. Este esquema relacional, donde este ejemplo de esta base de datos es un ejemplo utilizado por Microsoft durante mucho tiempo para apoyar a sus cursos, ¿sí? Es una base de datos que
compra cosas, las almacena y las vende, y tiene varias tablas. Tenemos productos, categorías, proveedores, órdenes, clientes y más información. El pedacito de esquema que está en azul, ese pedacito de esquema se transforma a una base de datos basada en grafos, y este es el esquema de la base de datos basada en grafos, donde tenemos nodos, hacemos un mapeo de tablas con nodos, donde tenemos un producto que es parte de una categoría, tenemos proveedores que proveen productos, tenemos órdenes, pero aquí si analizamos las tablas transaccionales, las que rescatan todo el manejo del día a día de la empresa, que son la orden y el detalle de la orden, se transforman en un nodo orden, y esta relación almacena el detalle de la orden. Quiere decir la cantidad de productos, el precio al que fueron vendidos y demás. Esta relación con esa información, y evidentemente los clientes compran órdenes. Las órdenes contienen productos. Analizando este grafo, realmente este es el esquema general del grafo. Esta es una sumarización del grafo, la sumarización máxima que podríamos ver para entender este grafo, que realmente se ve así. Si migramos esta base de datos relacional al grafo, se vería así, donde tenemos nodos, estos nodos tipos categoría, cliente, orden, proveedor y producto. Tenemos 1035 nodos, y aquí hace un match la imagen con los colores, y tenemos estos tipos de relaciones, que tenemos 3139. Tenemos aproximadamente un poquito más de 4200 objetos en la base de datos basada en grafos, donde esta parte es cada instancia, cada nodo con su conexión, pero esta parte es la sumarización máxima de ese nodo, ¿sí? De este grafo. Y entonces, con esta parte, ¿qué es lo que hacemos? Si vemos el grafo así o así, no podemos obtener muchas cosas. No podemos hablar de esas recomendaciones que yo dialogaba al inicio de la plática. Entonces, necesitamos forzosamente utilizar Cypher como un lenguaje. Hay otras opciones, no forzosamente. Una de esas opciones es utilizar Cypher, y entonces sí hacer un análisis sobre este grafo para ver, dado un producto, qué otros 3 o 4 productos te puedo recomendar en tiempo casi real, y que esto se vea reflejado en tu página que apoya la venta. ¿Cómo hacemos eso? De manera platicada. Aquí hay un producto, yo escogí un producto, mozzarella, este es un queso, y este producto, en este subgrafo tomado de se ven todas las órdenes en las que aparece ese producto. Si yo tomo solamente una de esas órdenes para ejemplificarlo, aquí vemos que el mozzarella fue vendido en esta orden, en la 10.57.5, que es una de estas. Pero yo también en esa orden veo que otros productos fueron vendidos. Está el mozzarella, pero están estos 3. Y entonces yo puedo, con esta parte, abstraer la parte del grafo con la que voy a trabajar. Y la parte del grafo con la que voy a trabajar, de esta, si se fijan, hay órdenes que tienen productos, pero yo voy a hacer un espejo con esto. Orden tiene productos, y yo voy a ver qué otros productos hay en esas órdenes. Esta representación general, este es un ejemplo. Y entonces pedacitos de este grafo, buscarlos aquí manualmente o visualmente sería muy complejo. Y aquí nada más hablamos de miles. Imagínense de millones de nodos y relaciones, pues sería prácticamente imposible. Si en este esquema es muy complejo buscarlo y hablamos de miles, por eso pongo este esquema para que se vea muy claro. Entonces, aquí es donde entra Cypher. Y aquí hay una consulta donde tenemos el lenguaje Cypher, comparte ciertas sintaxis con SQL. Por ejemplo, el order by utilizado de SQL, las funciones de agregación que aquí se cuentan, pero la expresividad del lenguaje, si vemos este pedacito del grafo, es lo que estamos representando aquí. Estamos diciéndole, necesitamos que me des los productos que aparecen en una orden, ¿sí? En una orden, y el nombre de la relación y hacia dónde va. Y en esa misma orden, en otra relación, necesitamos otros productos, donde
nosotros tomamos este queso mozzarella, le decimos, este queso mozzarella, dame los productos y dame otros productos y cuéntame el número de órdenes en las que aparecen juntos. Y hazme un ordenamiento descendente y dame solo 5 productos. Entonces esta parte se vería así. Tenemos mozzarella, tenemos el otro producto recomendado y tenemos 6 órdenes. Fíjense, 6 órdenes. De todo este universo, entonces encontró ese patrón y veo que 6 veces se vendieron estos 2 productos juntos. Entonces, si tú estás buscando, si estás comprando, si estás haciendo algo, lo que va a aparecerte como recomendación es este otro producto. De igual manera, aquí tenemos otra serie de productos que nosotros dijimos 5. Cuando selecciones este producto, te va a dar esta otra serie de productos y aquí están el número de veces en estos miles de registros que coincidieron. Si se fijan, son pocos, pero aparecen 6 veces en 830 órdenes, ¿sí? Aquí está, pero realmente, ¿cómo se vería? Pues no es lo mismo verlo así, que es verlo ya en tu sitio, donde tú buscas un producto, este es un chai, ¿sí? E inmediatamente te recomienda un queso, otro tipo de cerveza, una pasta y otros 2 quesos. Y esta es la parte que estamos aprovechando de las bases de datos basadas en grafos, de en este caso utilizar una del top 5 que es Neo4j, de utilizar el lenguaje declarativo, ¿sí? Llamado Cypher, y de hacer este análisis y entender más que este grafo, entender la sumarización del grafo para poder trabajar, ¿sí? Le Aquí, quedan 2 minutos, maestro. 2 minutos, ok. Aquí sería muy difícil hacer algo, pero esta es una buena idea para seguir avanzando en esta parte que viene de las recomendaciones, ¿sí? Ya para terminar y darle tiempo al doctor Saldívar, yo di un contexto para entender los grafos y las representaciones, presenté una forma de hacer recomendaciones utilizando las bases de datos basadas en grafos y mostré un caso concreto de recomendaciones de productos. ¿Ah? De mi parte sería todo. Creo que las preguntas vienen al final, ¿verdad? Sí, gracias, maestro Ortega. Ahora tendremos la presentación, la ponencia del doctor Saldívar y al final breves preguntas. Le pedimos a los participantes que puedan anotar en este caso de la presentación que acaba de hacer el maestro Ortega para guardarla para el final. Gracias. Gracias. Muy bien, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Víctor, por la presentación. Déjenme compartir. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi presentación? Sí, sí se ve. Se ve. Perfecto. Muy bien, entonces yo les voy a compartir un poquito un trabajo de investigación que realicé con un estudiante de doctorado del ITESO, Luis Escobar, que ya por fin se graduó a principios de este año, y es precisamente métodos semánticos para la construcción de ontologías. Rápidamente voy a hacer una introducción muy rápida presentando el problema y vamos a recorrer de la misma forma muy rápidamente qué tenemos que hacer para poder proponer una solución a este problema que les estoy presentando al principio, ¿no? Entonces vamos a pasar por las ontologías, lo que es la extracción de información, vamos a ver en cuanto a métodos semánticos, qué entendemos por un método semántico, vamos a hablar específicamente de la aplicación que se desarrolló y un poquito lo que queremos hacer como trabajo a futuro, ¿sale? Como el problema que nosotros queremos resolver es el tener un sistema de preguntas y respuestas, Question Answering System en inglés, y nos interesa porque un Question Answering System presenta una forma de interacción más natural e intuitiva con un sistema. En lugar de tener que estar nosotros aprendiendo un conjunto de comandos para interactuar
con una página de web, con un sistema bancario, con una base de datos, con lo que sea. Simplemente hacemos preguntas. Aquí dice lenguaje natural. Me disculpo, la palabra correcta es lengua. En español es lengua, pero es un anglicismo, el lenguaje natural. Para poder nosotros tener un sistema de preguntas y respuestas, y yo estoy seguro que muchos de ustedes han interactuado ya con algunos, los famosos chatbots que existen por ahí, pues para que funcione, lo primero que nosotros tenemos que hacer es analizar las preguntas que están hechas o que han sido hechas por el usuario, después tras traducir esas preguntas a una estructura más formal, esa estructura formal la que vamos a ver más adelante, vamos a buscar posibles respuestas en un conjunto de datos grande y heterogéneo, posiblemente alrededor de todo Internet, y después tenemos que sintetizar esa información y presentar la información de una forma igual, natural, hacia el usuario. Puede ser frases en español o en el idioma que sea, en el lenguaje natural que estamos utilizando, o puede ser alguna gráfica u otra cosa. El contexto que nosotros estamos trabajando aquí es un contexto contable, porque tenemos, bueno, un sistema que recopila información sobre las facturas que son obligatorias emitir aquí en México, y le queremos presentar a nuestro usuario una forma de interactuar para obtener información sobre su facturación, qué proveedores existen, cuándo fue la última factura que se hizo, cuál fue la factura más grande, cuántas facturas de más de 150,000 pesos tuvo este mes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para poder nosotros tener un sistema de preguntas y respuestas, entonces necesitamos tener al menos 3 cosas. Lo primero es el procesamiento del lenguaje natural, que nos permita comprender la pregunta y extraer información relevante para guiar la búsqueda. Ojo, cuando nosotros hablamos del lenguaje natural, nosotros podemos remontar al inicio mismo de la inteligencia artificial. El mismo Alan Turing, en su artículo famoso sobre Computer Machinery and Intelligence, que fue publicado en 1950, exactamente a mediados del siglo pasado, ya hablaba de la comprensión del lenguaje como una característica propia de un sistema inteligente. Sí, y desde 1950 a la fecha ha habido mucho trabajo en comprensión del lenguaje natural. Si ustedes lo buscan, pues hubo una primera etapa que fue simbólica. Ahora estamos en una etapa que es basada en métodos estadísticos y de redes de neuronas. Estamos pasando a una etapa basada en deep learning, y todavía tenemos mucho campo que hacer. Todavía no tenemos un sistema que pues se desempeñe suficientemente bien a la hora de hacer una comprensión del lenguaje natural. Bien, la segunda cosa que necesitamos se llama ontología. En la ontología vamos a verlo con más detalle, pero básicamente esta ontología nos va a permitir, en el momento que nosotros hemos comprendido la pregunta, nos va a dar un contexto. ¿Qué cosas existen y cómo están relacionadas esas cosas unas con otras? Y sí, ya lo supieron ustedes, las ontologías, a final de cuentas, son bases de datos de grafos, como las que acaba de presentar el maestro Ortega. Vamos a ver cómo funciona. Y finalmente, nosotros necesitamos esta representación formal de la pregunta hecha en lenguaje natural. Nos va a servir porque a nosotros nos interesa realizar algún tipo de razonamiento, poder responder a preguntas a partir de un conjunto de datos de entrada, pero garantizando que la respuesta a esas preguntas sea una respuesta correcta. Esto nos va a llevar de regreso, lo vamos a ver en un momento dado, a formalismos lógicos. Y vamos a ver por qué nosotros nos seguimos amarrando a la lógica como el mecanismo de razonamiento por excelencia. ¿Sí? Vamos con las ontologías, rápidamente. La ontología, si ustedes revisan cualquier diccionario de filosofía, vamos a ver que viene del griego, el griego ontos, que es el ser, y el griego logos, que es el estudio o el tratado. Es una parte o rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser y la existencia de la realidad. Más mundanamente, para nosotros como ingenieros, lo que nos interesa es que la ontología nos da un esquema conceptual acotada dentro de un dominio que nos va a facilitar la comunicación entre diferentes sistemas. Y esto es muy importante cuando nosotros
tomamos, por ejemplo, una fuente de datos tan grande como es el Internet y queremos traducir o queremos tener sistemas que automáticamente puedan moverse dentro del Internet para intercambiar información, es imperativo que tengamos un estándar de comunicación que garantice que esos sistemas se pueden comprender y pueden hablarse unos con otros. De ahí nace entonces la necesidad de una ontología que nos dé un contexto, que nos diga, ok, qué cosas pueden existir, y lo que aquí en el ITESO nosotros decimos que se llama de cierta manera y que se relaciona de cierta manera con otra cosa, pues entonces allá en el IPL ustedes van a decir que se llama de otra manera, pero la ontología nos va a permitir saber que esas dos cosas que tienen nombres diferentes son en realidad una y la misma. Y entonces, al final de cuentas, esta ontología nos va a permitir poder entendernos entre diferentes sistemas que trabajan de manera autónoma, qué cosas existen y cómo se relacionan entre ellas. Y precisamente la gran ventaja de tener una representación como la que tenemos aquí en la figura, que es un grafo, que también se conocen desde más o menos finales del siglo pasado como las famosas redes semánticas, es que nosotros podemos encontrar una representación lógica que sea equivalente a este grafo. Y la ventaja de tener una equivalencia lógica es que cuando nosotros podemos obtener información a partir de un sistema lógico que sea consistente, esa información es un teorema, es decir, esa información es válida. Y entonces nosotros estamos garantizando que el razonamiento que obtenemos de una ontología es un razonamiento válido. Y estamos presentando entonces información válida a nuestros usuarios. ¿De dónde sale la ontología? La ontología no es nueva, pero el WTC, el Consorcio para el World Wide Web, diseñó un lenguaje que es el lenguaje OWL, el lenguaje Ontology Web Language, y fue precisamente diseñado para representar conocimientos sobre cosas, sobre grupos de cosas y sobre relaciones entre las cosas. El OWL es un mapeo directo del RDF que mencionaba el doctor Ortega, es decir, podemos trabajar en tripletas, objeto, relación, objeto. Y la gran ventaja es, como digo aquí, está basado en lógica, es decir, nos permite un razonamiento correcto y permite verificar la consistencia de ese razonamiento, pero cuando nosotros ponemos una ontología a trabajar en un sistema que forzosamente está conectado al Internet, pues tiene que ser muy robusto para poder soportar paradojas y sobre todo tiene que ser dinámico para poder representar los cambios en el tiempo. Lo que es cierto hoy, las relaciones que son ciertas el día de hoy, no necesariamente van a ser ciertas el día de mañana y nuestro sistema de ontologías necesita entonces representar esta forma como está cambiando tanto los conceptos que existen, el nombre que tienen esos conceptos y las relaciones que se mantienen entre ellos. La evolución de la ontología va a determinar entonces qué nuevos conceptos entran a formar parte de la ontología, qué conceptos dejan de formar parte de esta ontología y qué relaciones nuevas empiezan a formar parte de la ontología y qué relaciones dejan de formar parte. Una gran ventaja de la representación en RDF y en OWL es que nosotros podemos representar conocimiento en todos los niveles que necesitemos. Es decir, podemos representar conocimiento de objetos y de relaciones del mundo real, pero también podemos representar objetos y relaciones o conocimientos sobre el conocimiento de los objetos y relaciones. Ejemplo rápidamente para no perder mucho tiempo aquí. Nosotros sabemos que la casa es roja, mantiene o pone en relación un objeto de tipo casa con el tener un color que es el color rojo. ¿Pero qué significa tener un color? Bueno, esa relación, tener un color, también se puede representar como un metaconocimiento dentro de la misma ontología. La gran ventaja es que este lenguaje OWL es un lenguaje que nos da una estructura plana en donde el conocimiento y el metaconocimiento y el metaconocimiento se representa de la misma manera. Muy bien. Un ejemplo rápidamente, cómo podemos representar objetos para después tener un razonamiento. Sabemos que Mari es una persona, Mari también sabemos que es una mujer,
y sabemos que las mujeres son personas. Y entonces nosotros podemos, a partir de ahí, determinar un razonamiento lógico muy simple, que es que entonces Mari también es una persona. ¿Sí? Esto lo estamos haciendo, o la representación que yo elegí poner aquí en el pizarrón, es una representación en OWL con un etiquetado de tipo XML. ¿Por qué? Porque la representación en XML a través de las etiquetas y el contenido de las etiquetas nos permite representar todo de una manera muy plana en texto, y entonces es muy simple, es decir, es una estructura simple, aunque cuando lo vemos ya con más detalle, pues no lo es tanto, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, nada más 3 conceptos, 3 frases, pero un texto mucho más complicado, pues evidentemente va a tener una estructura en XML, siguiendo la sintaxis de OWL, mucho más compleja, ¿sí? Por cierto, los datos que aparecen por aquí abajo en rojo son algunas referencias a las que ustedes pueden acceder si les interesa tener un poquito más de información sobre cada tema. Me estoy yendo un poquito rápido porque, bueno, cada uno de estos asuntos nos podría llevar toda la hora de la presentación. ¿Sale? Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos nosotros una forma de representar las ontologías, el siguiente proceso es, bueno, ¿de dónde las sacamos? ¿Sí? De ahí viene entonces lo que se conoce como el famoso Ontology Learning. El Ontology Learning es un proceso semiautomático para construir ontologías, y sobre todo lo que nos interesa es construir ontologías a partir de textos que son no estructurados. ¿Qué significa un texto no estructurado? Significa que no necesariamente sigue, o todos los textos que nosotros estemos leyendo siguen la misma estructura, como por ejemplo pudiéramos tener la diferencia entre un libro de literatura, una novela, tiene una estructura que es muy diferente de un libro que pudiera tener poemas, y sobre todo si esos poemas pues son poemas renacentistas o poemas modernistas. Y también va a ser mucho más diferente si lo que estamos revisando son, por ejemplo, documentos jurídicos, una sentencia, una demanda, una escritura, ¿no? Un título de propiedad de una casa, etc. Entonces hay diferentes estructuras. En este caso puede ser una estructura completamente libre. A nosotros nos interesa un texto que es semiestructurado, que son las facturas que yo les mencioné al principio. Esto que estamos viendo aquí es lo que se conoce como el pastel del aprendizaje de ontologías, y como ustedes ven, para poder tener una ontología completa a nivel de construir axiomas generales, necesitamos partir de un conjunto de informaciones o de términos que nosotros vamos encontrando en el mismo texto, que es, bueno, la identificación de los términos. Después vamos a identificar relaciones entre esos términos, como es el caso sinónimos, antónimos, homónimos, y todos esos fenómenos del lenguaje que alguna vez todos estudiamos cuando estamos aprendiendo a leer y escribir. Vamos a reconocer dentro de esos términos que encontramos los conceptos y las relaciones que nos permitan construir jerarquías de contextos, de conceptos. Y una vez que nosotros podamos tener una jerarquía de conceptos, vamos a poder encontrar otro tipo de relaciones entre ellos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que pues, una capital es un tipo de ciudad, y la ciudad es una localidad geográfica que está habitada, ¿sí? No todas las localidades geográficas habitadas son ciudades, y por eso la representación nos da una jerarquía que puede ir de lo general a lo particular o al revés, ¿sí? La teoría nos dice que cuando nosotros armamos una ontología, que buscamos una jerarquía de conceptos, lo ideal es que pudiésemos tener nosotros una taxonomía, es decir, una jerarquía en donde cada subjerarquía es completa, cada conjunto es disjunto conforme vamos bajando en los niveles de nuestra jerarquía. Entonces, así de cada vez vamos a ir añadiendo más y más complejidad a partir de la información que encontramos en nuestro texto, hasta lograr tener axiomas generales que describan
lo que existe y cómo existe en nuestro texto, que finalmente es la ontología, ¿no? Y aquí ya tenemos, por ejemplo, una fórmula lógica que nos dice que para cualquier cosa, si esa cosa es un país, entonces va a existir una ciudad, tal que la ciudad es la capital de ese país. ¿Sale? Entonces, este proceso de aprendizaje de ontologías a partir de textos no estructurados, pues no parte de cero, parte de precisamente el procesamiento del lenguaje natural aplicado a la comprensión de textos. ¿Sí? Entonces, algo bien interesante, como yo les comentaba, del procesamiento del lenguaje natural, es un campo en donde convergen ciencias muy disímbolas. Aquí puse nada más 3, pues la lingüística, evidentemente, pero también la computación y la inteligencia artificial como una rama de la misma. Pero podemos hablar de la psicología, específicamente la psicología cognitiva, podemos hablar de la sociología, que es el estudio de nuestra sociedad, porque finalmente el contexto domina nuestro lenguaje, es decir, y es una pregunta que nos tenemos que responder cuando estamos haciendo procesamiento del lenguaje natural. ¿Nosotros conceptualizamos al mundo de la manera como hablamos o nosotros hablamos así porque es la conceptualización del mundo la que nos hace hablar? Entonces, a final de cuentas, si nosotros no podemos ponerle nombre a una cosa, al final esa cosa no existe para nosotros. Y por eso es importante conocer el lenguaje y por eso son importantes las ontologías detrás. La idea del procesamiento del lenguaje natural al final entonces es tratar o estudiar las interacciones que tenemos entre las computadoras y el lenguaje, y la búsqueda es cómo le hacemos para programar una computadora de manera que pueda procesar y analizar grandes cantidades de conocimiento expresado en lenguaje natural. Como yo les digo, esta rama de la ciencia no es nueva, existe desde finales de los años 50. Nota histórica, una de las primeras tesis doctorales en inteligencia artificial fue un programa que se llama ELIZA, y es ELIZA, que en los años 60 fue una tesis doctoral, está a la base de cualquier chatbot que un estudiante de ingeniería puede construir en 30 minutos de una práctica dirigida, ¿no? Para darnos cuenta más o menos cuánto hemos avanzado en el conocimiento del problema y en la tecnología que nos permite tratarlo. ¿Sabes? Muy bien. Entonces, el propósito del procesamiento del lenguaje natural es tener una computadora que sea capaz de comprender, y lo pongo subrayado, el contenido de un documento, incluyendo todas las matices contextuales del lenguaje. Yo recuerdo, y es una anécdota hablando de comprensión del lenguaje natural, cuando estaba estudiando mi doctorado, yo tenía compañeros que venían de Venezuela, de Colombia, de Madrid y del País Vasco. Y yo, mexicano. Y recuerdo que muchas veces nos poníamos a platicar y después de media hora de estar platicando nos damos cuenta que no estábamos hablando de lo mismo. A pesar de que estamos conversando, porque cada quien nombraba de diferente manera las cosas, ¿sí? Y ustedes han de haber visto ya un montón de videos sobre lo complicado que es hablar español a lo largo de América Latina, porque cada quien le pone nombre diferente a las cosas. Esos son los matices contextuales. El contexto es lo que nos va a permitir a nosotros interpretar el significado del lenguaje. Y para conocer el contexto es importante que podamos tener un dominio o un área de dominio que está dada por nuestra ontología. ¿Cómo le hacemos entonces? Rápidamente, porque estoy viendo que ya casi me acabó el tiempo. Para obtener la información de los textos tenemos que pasar por un conjunto de procesos, que es desde tener una base de datos textual, después tener un preprocesamiento, que es el obtener las palabras, los tokens que forman parte de ese texto, transformarlo de una manera que sea más utilizable e interpretable por nuestros algoritmos, pasar por una selección de atributos y después aplicarle un conjunto de algoritmos que nos permiten obtener patrones o información sobre la estructura del texto, para poder después tener una interpretación, que finalmente la interpretación es la construcción de nuestra ontología. Entonces, todos estos procesos son parte de este mecanismo de aprendizaje de ontologías,
Y son además un conjunto de procesos que no se dan de manera lineal, sino que se dan de manera iterativa. Es decir, vamos a proponer diferentes transformaciones del texto hasta que podamos obtener aquellos atributos que son interesantes para la aplicación de nuestros algoritmos, y vamos a continuar con esta búsqueda de patrones interesantes hasta que tengamos estos diferentes niveles en el pastel de la construcción de ontologías que yo les presenté hace un momento. Muy bien. Entonces, el procesamiento pasa por la limpieza del texto, la tokenización, que básicamente es obtener las palabras individuales de cada uno de los textos. Después, lo que es el part of speech tagging, que simplemente es decirnos, ok, esa palabra que está ahí, ¿qué función realiza? ¿Es un artículo, es un sustantivo, es un adverbio, es un adjetivo? ¿Y con quién se está, o en qué lugar se está relacionando? Después viene un proceso de desambiguación, quitar las ambigüedades que forzosamente existen, dados los fenómenos del lenguaje, como los sinónimos o los homónimos. Y termina por identificar algunas estructuras semánticas como frases o párrafos dentro de nuestro texto. Sí, un ejemplo un poco chusco de esta desambiguación del sentido es cuando nosotros ponemos en contexto esta frase, que son exactamente las mismas palabras. No es lo mismo decirle a alguien, ¿cómo amaneciste? De manera amable, ¿cómo amaneciste? A decir, ¿cómo amaneciste? O ¿cómo amaneciste? Cuando pensamos que alguien, pues, por ejemplo, se desveló ayer y pues amaneció bastante malo, o de plano así como, ¿cómo amaneciste? Finalmente, esa desambiguación son los matices contextuales de nuestro lenguaje que nosotros tenemos que representar de alguna manera en la interpretación de nuestro texto. ¿Okay? Después viene la transformación. La transformación significa simplemente pasar de una representación textual a una representación que sea más manipulable por un algoritmo. En este caso, yo les estoy presentando una representación en forma de lo que se llama una bolsa de palabras, que básicamente es una estructura de datos en donde tengo yo cada una de las palabras que aparece en el documento, junto con la frecuencia con la que esas palabras están representadas. ¿Sí? Esta forma del back of words, después precisamente lo que viene es una limpieza para que todas aquellas palabras que son muy repetidas, pero que no le aportan realmente al conocimiento sobre el texto, las vamos a eliminar, y eso nos permite reducir la dimensionalidad de nuestra representación, es decir, el tamaño, y eliminar características que sean irrelevantes, ¿no? Características irrelevantes, por ejemplo, las conjunciones o los signos de puntuación los vamos a eliminar, conjunciones, a veces los artículos, los adverbios, las preposiciones, que se repiten mucho, pero que no le aportan realmente conocimiento a la estructura de nuestro texto. ¿Sí? Y una vez que nosotros tengamos eso, entonces ahora sí, pues vamos a intentar comenzar a formular una ontología. ¿Sale? Entonces, nosotros estábamos trabajando con precisamente una ontología o un documento que es la factura como un comprobante fiscal que cualquier persona que haga una venta, cualquier negocio que haga una venta la tiene que emitir. Esa factura, como ya se lleva a cabo de manera electrónica, tiene un formato en XML, pero es un formato que está anidado. Es decir, las diferentes características o los diferentes componentes de una factura están anidados unos dentro de otros. Entonces, la primera parte para transformar este documento de tipo factura en una ontología fue precisamente aplanar, es decir, sacar todo lo anidado para tener cada una de las componentes de la factura en una estructura plana, que es lo que tenemos aquí en la derecha, que como comentaba hace rato, pues es una representación en RDF o en OWL, y que básicamente lo que nos permite tener es una tripleta objeto, relación, objeto, de manera que yo pueda tener una representación en una forma de un grafo,
de conceptos que existen y las relaciones que están expresadas entre ellos. En el caso de nuestra factura, pues nosotros podemos tener un emisor, que es una persona, pues una persona física, una persona moral, que tiene un domicilio, que tiene un nombre, que tiene una clave de contribuyentes, etcétera, etcétera. Lo mismo, además, existe, como nos mencionaba el maestro Ortega, cada factura, pues hay un conjunto de productos que han sido vendidos, ese producto tiene una descripción, una unidad de medida, una cantidad de unidades que fueron objeto de la transacción y una cantidad en dinero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, al final, lo que nosotros tratamos de hacer fue partir de esta representación o de este análisis de un esquema en XML a una estructura que pudiese ser expresada en una forma RDF o OWL, es decir, en un esquema de un grafo en donde tengamos en los nodos conceptos y en las aristas relaciones entre esos conceptos. ¿Sí? Me quedan 2 minutos, doctor. 2 minutos. Ok, entonces, bien. Básicamente, el problema que nosotros tenemos, y me voy a ir hasta la parte semántica, es que todos estos algoritmos están basados en la estadística. Y si bien son algoritmos que funcionan muy bien y además hemos podido avanzar en el poder de procesamiento a través del procesamiento paralelo, el procesamiento en la nube, el procesamiento en unidades gráficas, pues dejan fuera información que puede ser importante. ¿Sí? Esa información importante nosotros la obtuvimos a través de una teoría que se llama la semántica interpretativa, y esa semántica interpretativa básicamente lo que hace es encontrar relaciones de mapeo, es decir, funciones que nos permiten movernos de un campo semántico a otro, es decir, juntar ontologías para que tengan mayor expresividad. Y a final de cuentas, por ejemplo, un análisis semántico de la página web del ITESO lo que nos da es esto que tenemos aquí. Tenemos que trata de educación, religión, que habla del tiempo de una localidad y que habla de cosas intelectuales. ¿Sí? Y esto es resultado precisamente de las isotopías, que son los mapeos semánticos entre los diferentes elementos del texto. Y ahora sí, bueno, ¿y a dónde va todo este asunto? Bueno, la idea a la que nosotros vamos es que si nosotros utilizamos un método estadístico, pero aumentado o añadido con estos métodos de semántica interpretativa, estamos obteniendo un score mucho más alto en la interpretación o en la generación de ontologías. Y me voy a ir al último del experimento que hicimos. Tenemos 3 bases de datos de textos, a partir de los cuales nosotros podemos hacer preguntas, y la idea es que nuestro sistema pues proporcione una respuesta analizando la pregunta y la base de datos de texto. Son 3, una que son libros de texto de primaria, otra que es una base de datos médica y otra que es una base de datos de literatura. En este caso es el amor en los tiempos del cólera. Y algo que es bien interesante es que a la hora que nosotros estamos comparándonos con otros algoritmos como es el BDAF++ o el LNP, estamos obteniendo un resultado que es mucho más alto y que en un momento puede ser comparable, lo decimos con muy poca modestia, la verdad, es de 73% contra el 50 o el 25% de métodos que están puramente basados en métodos estadísticos para hacer este procesamiento del lenguaje. Muy bien, entonces, bien, eso es todo. Este es un trabajo que está en desarrollo todavía, es decir, si bien ya se presentó una tesis doctoral, pues todavía nos falta aprovechar otros avances tecnológicos y completar la implementación de la teoría de semántica interpretativa en un algoritmo que sea mucho más robusto para poder aprender o utilizar de manera más efectiva en la interpretación del lenguaje natural de las preguntas y respuestas. Y muchísimas gracias. Si tienen preguntas, estoy a sus órdenes. Bien, gracias a maestro Víctor Ortega, doctor Víctor Saldívar Carrillo, por sus interesantes
y constructivas presentaciones que nos pueden ayudar, bueno, nos ayudan bastante a ver los avances que se están dando en todos estos temas relacionados a la inteligencia artificial y las aplicaciones que se pueden desarrollar a partir de estos conocimientos. Así que agradecerle y ahora, como indicaban, tienen unos minutos para poder, levantando la mano, hacer preguntas a los maestros en este instante. Así que los que tengan preguntas pueden ahora levantar la mano. Sin timidez. Creo que ya los asustamos con tanto rollo. Bueno, realmente bastante profundo los planteamientos que han hecho, pero Si me permite un comentario, sí. yo creo que sí, una de las cosas que a mí me gustaría, si son todos estudiantes de pregrado, es que se den cuenta de algo bien interesante. Probablemente las aplicaciones que nosotros les presentamos, tanto el maestro Ortega como su servidor, pueden parecer muy rimbombantes y así como muy grandotas, pero están fundamentadas en una estructura de datos que es fundamental que los ingenieros en computación entiendan, y se llaman grafos. Y ya eso es fundamental. O sea, la estructura de un grafo y toda la teoría derivada de los grafos es lo que hace que las ciencias computacionales existan hoy en día. Entonces, ahorita que tienen oportunidad de estudiarlas, de meterse a detalle, de entender qué es eso de la adyacencia, qué es eso de los caminos en los grafos, qué es eso de un grafo disjunto y demás, no lo dejen en saco roto, porque eso es lo que estamos utilizando y es el ladrillo constructor con el que podemos hacer las aplicaciones que ustedes se le puedan imaginar. Sea una aplicación en criptografía, sea una aplicación en inteligencia artificial, sea una aplicación en base de datos, en el fondo vamos a encontrar una estructura que se llama grafo. Totalmente de acuerdo. A mí me surgió una inquietud precisamente con el análisis de estos métodos semánticos y análisis del lenguaje natural, y es sobre lo que en un momento indicaba de esta variedad del español, pero de por sí el español es un lenguaje complejo comparado con lenguas de origen anglosajón. No sé si han habido estudios respecto a la dificultad de estos métodos con los distintos tipos de lenguaje, cuáles son los lenguajes que son más complejos su análisis y cuáles son los que resultan más simples. Bueno, el lenguaje por excelencia que se ha estudiado y que se ha aplicado, o donde se han aplicado estos algoritmos, es el inglés, que tiene la característica de que es muy estructurado también. Es decir, si nosotros revisamos un diccionario o un texto en inglés, sabemos, por ejemplo, en inglés tenemos un listado de entre, no sé, así de memoria, unos 50 verbos que son irregulares. Todos los demás verbos que existen en inglés son regulares, es decir, cuando cambiamos de un tiempo a otro, le ponemos un prefijo que es el had, le ponemos un sufijo que son la ed y ya terminamos el trabajo. Y si nosotros vamos al español, pasar de un tiempo de español a otro tiempo de español es complicadísimo y tenemos muchos más tiempos muchos más tiempos gramaticales que otros lenguajes. Y eso hablando únicamente de la lengua escrita o la lengua hablada. Cuando pasamos a otros lenguajes en donde no tenemos una lexicografía, sino que tenemos ideogramas, pues es todavía más complicado o más complejo el proceso de comprensión de la lengua.
Sí, es decir, sí hay mucho trabajo hecho, hay grupos lingüistas de lingüística computacional muy importantes en, yo creo que todos los países de habla hispana, porque precisamente estos fenómenos pues son importantes para poder entender o para poder diseñar una computadora que a final de cuentas pueda hacer un procesamiento del español lo suficientemente, digamos, con un desempeño decente para los problemas que tenemos. El desempeño ahorita lo estamos obteniendo porque restringimos el dominio sobre el cual podemos expresar el lenguaje. Es decir, no es un accidente que nosotros nos hayamos concentrado únicamente en facturas, porque así nuestro dominio es un dominio contable, donde las preguntas son pocas y son sencillas y es fácil de responderlas. Y eso mismo lo podemos ver, por ejemplo, con los asistentes personales que pues, pueden responder preguntas muy sencillas sobre tareas que son muy estructuradas. Realizar una llamada, enviar un mensaje, buscar en Internet, etc. Y su desempeño, pues todavía está, si bien hacen cosas muy interesantes, pues es un desempeño que solamente se da dentro del dominio específico para el cual fueron creados estos asistentes. Pues hay mucho trabajo por hacer todavía por ahí. Y nuestra hipótesis es que el usar, además de los métodos estadísticos que requieren un gran volumen de información para entrenar a los algoritmos, estos métodos semánticos nos van a permitir mejores resultados en más poco tiempo. Bien, creo que es un reto y un esfuerzo de investigación adicional para los idiomas que tienen mayor dificultad, porque Sí. la tendencia que hay con el uso de estas aplicaciones en idiomas que tengan más dificultad va a crear como un desbalance en tecnológico, y creo que ahí surge un problema científico para aquellos idiomas que tienen mayor nivel de complejidad en el procesamiento Sí. del lenguaje natural. También ahí viendo el tema de la minería de grafos, me pregunto, maestro Ortega, esta es una aplicación para negocios, pero ¿hasta qué punto este tipo de base de datos podrá aplicarse a un sinnúmero? Vimos un ejemplo donde se transfería una base de datos de un modelo a un modelo por grafos, pero ¿qué tan amplio va a ser o está siendo el uso de este tipo de arreglo de los datos en la actualidad y hacia el futuro? Ok, yo mencioné un caso concreto de recomendaciones, pero se pueden utilizar y ya hay casos para otro tipo de características. Por ejemplo, si no hablamos de recomendaciones y hablamos de seguridad, ¿sí? Hablamos de cuestiones como la parte química, hablamos cuestiones que van más allá de la parte comercial en la que me centré yo. Ya están disponibles todas estas tecnologías para usarse. De hecho, el 2020 fue declarado por ciertas compañías como el año de las bases de datos basadas en grafos, con este boom que crecía, como allá en los 70s era el boom de las bases de datos relacionales. Entonces fue ese crecimiento. Y si hablamos de números, en este caso, la compañía que ofertó, la compañía que creó Neo 4J, creció de un capital aproximado de 7 millones a 350 millones de dólares. Entonces, y ahí hubo un gran número de empresas que se fueron por esa parte. Evidentemente, todas las empresas grandes, farmacéuticas, aseguradoras y demás, están cambiando por ese tipo de bases de datos para aprovechar cuando te interesa la información y las relaciones que hay. Es cuando más se puede hacer uso de esta tecnología. No sé si Víctor quiere complementar algo, perdón, el doctor Sardíbal quiere complementar algo de lo que yo No, comento. Víctor está bien.
No, perdón, es que estamos en una conversación paralela acá en el chat, perdón. Sí. Okay. Bueno, básicamente, sí, básicamente es eso, mi comentario. Bien, no agradecer nuevamente tanta profundidad en los temas tratados y en el desarrollo de las investigaciones que han presentado y indicarle a los participantes que recuerden en el enlace del evento coil.ipl.edu.do que pueden hacer la evaluación de esta ponencia y de los demás. Recordarles que vamos a estar compartiendo en una ubicación en esa página a partir del lunes las presentaciones para que puedan verlas y retroalimentarse cualquier tipo de detalle que haya quedado pendiente. Veremos cómo también los videos se colocan en algún lugar para que puedan verlo aprovechando este tema de la tecnología que nos facilita no solamente acercarnos, sino también grabar las incidencias y decirles que mañana el evento continuará en la mañana a partir de las 8:30 con salas como esta y ya luego del mediodía a las 2 de la tarde vamos a tener la actividad de clausura donde tendremos una ponencia relacionada al tema de drones y una demostración. Es decir, de forma presencial a las 2 nos veremos acá de nuevo. Entonces, gracias. Agradecer a la señora vicerrectora Rosa Cifuentes que ha estado en esta ponencia todo el tiempo e interactuó ahí un poco con el doctor Saldívar. Pues nada, agradecer a todos y todas y invitarlos a continuar mañana temprano a el desarrollo de este COIL 2021 con su edición sobre el tema de inteligencia artificial aplicada a las ingenierías. Pues de acuerdo. Muchas Muchísimas gracias a todos. gracias. Muchas gracias a todos por su atención, por su participación. Gracias por la invitación y quedamos a la orden. Sí.